comentando sobre los derechos humanos, la importancia que estos tienen para los profesionistas que se dedican a asesorar en materia fiscal. Los derechos humanos es la base de todo, es el principio de todo. Las autoridades consideran que en materia fiscal, en materia tributaria, lo primero que existe es la obligación de pago. A ustedes, cualquier autoridad que conozcan, le interrogan o platican con ella, considera que ustedes solo tienen obligaciones. Y la principal, y que consideran, es la de pago. Pero no es así. Primero están los derechos. Y yo considero que si no hay derechos y si no se protegen esos derechos en materia fiscal, no estoy obligado al pago. ¿Sí? No van a decir, ay, ¿cómo es eso? Pues tan fácil. Si se violan mis derechos en materia tributaria, me promuevo un juicio de amparo, se protegen mis derechos y declaran nulo el crédito, aunque exista la obligación de pago. Entonces es algo que la autoridad no llega a entender, que antes que cualquier otra cosa existen los derechos. Y si la autoridad no respeta esos derechos, entonces no estamos obligados a pagar. Desafortunadamente, les comentaba anteriormente, nuestros tribunales son muy desconocedores de los derechos tributarios, de los derechos que tenemos como contribuyentes. A pesar de que nosotros somos especialistas en materia fiscal, que ustedes están por terminar su maestría, aún así tenían muchos desconocimientos de sus derechos, ¿cierto? Entonces, con mayor razón, un juez que no se dedica a la materia tributaria, menos los conoce, son muchos. ¿Sí? Aquí les voy a comentar los principales, pero hay muchos más. ¿Sí? Yo tengo una lista, pues aproximadamente, yo considero que aproximadamente unos 50 derechos que tenemos en materia tributaria. ¿Sí? Imagínense, en contra de una sola obligación. Solo tengo una obligación y tengo 50 derechos. La única obligación que tengo es la de pago. De ahí en más, todo lo que tengo son derechos. ¿Sí? La autoridad también considera que tengo como obligación todo lo de las declaraciones, todo lo de la contabilidad, etc. ¿Está claro? Considera la autoridad. En mi opinión, la contabilidad es un apoyo del contador. Pero la autoridad ya se lo ha tomado como un requisito esencial. ¿Sí? ¿El código qué dice? Dice el código, llevarás contabilidad. No dice ni cómo, ni de qué manera, ni cómo sí, cómo no. Y la autoridad se ha encargado de ponernos una serie de trámites y requisitos desproporcionales. Y te dice, tiene que ser así, tiene que ser así. Y luego quien los debería de ayudar, que es el colegio de contadores, les empeora las cosas porque les crea las normas de información financiera, las normas para atestiguar y toda serie de normas, disposiciones para hacer una contabilidad. Entonces, les vino a complicar más el panorama. Cuando simplemente el código decía desde que se creó, llevar contabilidad. Y el colegio de contadores y la autoridad se han encargado de imponerle a ustedes una serie de obligaciones desproporcionales y equitativas. Y sin embargo, pues les hacen caso. Yo, como conozco mis derechos, pues yo no le haría caso. Yo tengo primer derecho que tengo. ¿Cuál les dije cuál era el más importante? Y lo vimos en la clase anterior. Información y asistencia. Me tienes que informar y me tienes que asistir para hacer mi contabilidad. Es el primero que violentan. ¿Cuándo los ha ayudado a ustedes a hacer su contabilidad? Nunca. Nunca les ha ayudado a hacer su contabilidad. Cuando es su primer derecho que tienen como contadores, como contribuyentes, que me asistan y me informen. Entonces, otro derecho que tengo al respecto, me debes de tratar igual, tratos iguales. ¿Qué están haciendo con los regímenes de incorporación fiscal? ¿No los están tratando desigual? ¿Sí? Pero desigual en mi perjuicio. Yo soy profesionista y están tratando mejor a los de incorporación.
y podemos sacar la cuenta con los mismos ingresos míos y de un régimen de incorporación, ellos pagan menos impuestos. Eso no es un trato igual. Tienen menos requisitos, tienen más plazos. Eso no es equitativo. Si todos tenemos los mismos ingresos, a todos nos deben de tratar igual y todos debemos de pagar proporcionalmente esos ingresos. Entonces uno de pequeños con ingresos, por ejemplo, de 1 millón debe pagar igual que una empresa que ingresa 1 millón, igual que una persona física que ingresa 1 millón. ¿Sí? Y sin embargo la autoridad es totalmente, nos da un trato inequitativo. No nos trata igual, nos considera diferentes cuando tenemos los mismos ingresos. Entonces debemos tener las mismas obligaciones. Entonces una autoridad tampoco nos puede discriminar, no puede hacer un trato discriminativo. Y me ha tocado ver con tristeza que he ido al SAT, me formo y adelante de mí está un campesino y lo tratan diferente a mí, lo discriminan. Lo atienden y le dicen, es que debe traer usted una memoria USB. ¿Y qué es eso de USB? A ver, búsqueme entre mis papeles, a ver si lo traigo, mire. Sí, así dice. No, es que debe traer su USB. Pues a ver, chéquenle entre mis documentos, a lo mejor ahí lo traigo. Trato totalmente discriminatorio. Pues el campesino que va a saber de memoria USB. Entonces, la autoridad violenta constantemente nuestros derechos, los derechos de los contribuyentes. Debemos tener la seguridad de que la autoridad respete las disposiciones, de que la autoridad haga respetar la ley. Esa es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica implica que nosotros los contribuyentes tengamos la certeza de que exista una disposición tributaria que nos protege y nos ampara. No que exista una disposición tributaria que me perjudique. De eso no debo tener seguridad jurídica. Yo debo tener seguridad jurídica de la protección de mis derechos. ¿Estamos? Y si lo queremos ver, también seguridad jurídica de cómo voy a cumplir mis obligaciones. Hay muchas personas, muchos asesores que todavía no saben cómo cumplir con ciertas obligaciones fiscales de una reforma del año pasado. Todavía no saben. Entonces eso no es seguridad jurídica. No tengo seguridad de que esas disposiciones estén regulando tal o cual materia, tal o cual disposición. Entonces, otra cosa muy importante, tengo derecho a que me regresen mis impuestos. Si el sistema tributario es inequitativo porque siempre pago de más. Siempre pago de más. Así está diseñado. Es desproporcional y equitativo. Entonces todos los contribuyentes siempre pagamos de más. Llega el día de que pedimos nuestras devoluciones y no nos lo quieren regresar. Salvo lo que comentó la compañera Verónica. Dice que ella atinadamente sí ya le han regresado una cantidad considerable de sus devoluciones. Pero hay contribuyentes que les estoy hablando de 20,000 pesos y no se los quieren regresar. ¿Sí? Entonces están violando sus derechos. Regrésamelos y luego revísame a ver si procedía o no procedía esa devolución o en su caso la compensación. Debo conocer el estado del trámite, en qué trámite va, lo comentábamos ya. Si yo declaro, dime en qué estado va mi declaración, se aceptó, se aprobó, en qué se fue ese dinero. Si yo requiero una copia de mis documentos, me la tienes que proporcionar. ¿Y qué es lo que hace la autoridad? No, al revés, me pide copias de información que ya tiene. Y les comenté un caso de la clase anterior de un contribuyente que aportó su información, ¿sí? Muchísimas veces. Copia de copia de copia y de copia. Y aún así le negaron el trámite. ¿Estamos? ¿Qué pasaba si no la proporcionaba? Pues ese iba a ser el pretexto. Entonces mejor optaba por presentarla. Y era muy gravoso porque les decía que eran cajas de información. Entonces una autoridad debe velar por el respeto y protección de mis derechos humanos.
debe estar al pendiente de mis derechos, me debe cuidar. Yo soy la gallinita de los huevos de oro. Yo mantengo al Estado. Entonces, ¿qué debe hacer? Cuidarme, protegerme, apapacharme, darme todas las facilidades, porque a fin de cuentas, gracias a nosotros los contribuyentes, subsisten los gobernantes, subsisten los funcionarios del SAT, subsiste toda la gama, toda la infraestructura judicial. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lugar de protegerme, ¿sí?, buscan sangrarme. Ahora, ¿saben qué va a hacer el Estado? Va a incrementar las auditorías para sacar dinero. Entonces no me cree que le estoy pagando bien y me va a ir a revisar. ¿Sí? Entonces viola otro derecho, debe confiar en mí, debe tener la certeza. Entonces llega ya a mi domicilio y me hace una auditoría. ¿Qué es lo que pasa? Que interpreta las disposiciones a su manera. Y yo tengo derecho a que las interprete en el sentido más favorable a mí como contribuyente. ¿Y cuál es la tristeza que veo allá afuera? Que le vas con el tribunal encargado de que defiendan tus derechos también, y el tribunal hace caso omiso de eso. Los tribunales están resolviendo bien mal en materia de derechos humanos de carácter fiscal. He notado en los juicios que he tramitado que desconocen los derechos de los contribuyentes, los juzgadores. Repito, si nosotros que somos especialistas y asesores fiscales no los conocemos, ¿qué podemos esperar de un juzgador? Entonces imagínense las sentencias que emiten, totalmente violando los derechos humanos de los contribuyentes. Bien, entonces ya lo comentamos, derecho a la educación, al que me informen, que me asistan, me tienen que escuchar, me deben dar la libertad de expresión, ¿sí? Y sobre todo, pues debo tener un medio de defensa efectivo. ¿Qué quiere decir eso de medio de defensa efectivo? Bueno, pues un medio de defensa donde se hagan respetar los derechos humanos y que me los respeten, ¿sí? Respétame mis derechos humanos, medio de defensa efectivo en materia fiscal. Soy inocente, siempre la presunción de inocencia. Debo ser inocente, me tienes que acreditar lo contrario. Y al revés, la autoridad nos revierte siempre, me dice, a ver, acredítame. Siempre nos dice, acredítame. No, soy inocente, tú acredítame. Porque yo soy inocente, tú acredítame que infringí las disposiciones fiscales. Yo no tengo por qué acreditarte. Yo soy inocente en materia tributaria. Debe respetar mi información porque es confidencial. Cuando ustedes suben una información electrónica, ¿ustedes saben cuántas personas la ven? No tenemos ni siquiera la seguridad de que sea una autoridad la que la ve. ¿Qué tal si la ve un delincuente? ¿Qué tal si la ve alguien que nos quiere perjudicar? Entonces, todo lo que ustedes le manden a la autoridad, yo no tengo a la fecha la certeza cómo se manejan esos datos personales, ni qué hacen con ellos, quién los ve, porque yo los subo a internet, a un servidor, pero después, ¿quién se mete a ese servidor? ¿Quién lo ve? ¿Quién tiene acceso a mis datos? Entonces, constantemente la autoridad viola eso, viola la reserva de la información. Lo comentaba ya en la clase anterior, que todo me debe resultar barato en materia fiscal. Me tiene que salir regalado pagar impuestos. El trámite que haga para pagar impuestos debe ser regalado, no debo invertir nada. Y les decía yo, pues, un libro y listo. Libro no electrónico, porque ya implica comprar una computadora. Tampoco eso es barato. Ya implica contratar un internet. Eso no es barato. Debe ser lo más barato al contribuyente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todo le está saliendo barato a la autoridad, porque despide a funcionarios y los cambia por una computadora. ¿Sí? Pero a nosotros no nos está saliendo barato. No podemos tener un internet lento, porque si no, no va a funcionar la subida de la información o el trabajo de la información contable. Entonces, para los contribuyentes es muy caro en México pagar impuestos. Muy caro.
Requerimos internet, requerimos computadora, requerimos conocimientos fiscales, contables, informáticos, de jurídicos, o sea, requerimos una serie de gastos e inversiones que hacer para lograr el objetivo de pagar impuestos, que debería de ser muy sencillo. Todo lo que le pida la autoridad me lo debe atender. Me debe contestar en un breve término. Está prohibido, ya lo comentábamos también, que aplique las disposiciones de manera retroactiva. Es decir, no me puede aplicar una disposición nueva a hechos fiscales que ocurrieron en el pasado. ¿Sí? Hay muchos teóricos que dicen, ni tampoco en tu beneficio, pero yo considero que en mi beneficio sí. O sea, sí lo puedes hacer si me beneficia. Por ejemplo, si sale una tasa nueva, más baja, pues yo la agarro porque me beneficia. Al pasado estamos. ¿Sí? No me puedes quitar mis cosas, no me puedes embargar. Y es lo primero que hace la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué no lo puedes hacer? Bueno, pues porque me estás privando de mi sustento, de lo que me ingresa, y pasa muy constantemente. ¿Y qué es lo primerito que te quieren embargar? Las cuentas. Si no son indispensables para tu actividad, una cuenta bancaria. Sí, porque ya no te pueden depositar. Ya cómo manejas tu flujo de pagos, efectivo, ingresos, egresos, bancos. Te detiene tus cuentas contables, tus registros contables. Tu proceso fiscal te lo detiene. Y dice, págame. Espérame, ¿cómo te pago si me tienes congelada la cuenta y yo no puedo hacer movimientos para poder lograr conseguir el efectivo o hacer transacciones para pagarte? Entonces es un acto totalmente privativo. Te deja sin tu procedimiento, porque todos sabemos que para que me depositen, pues mi cuenta debe estar correcta, al día, etc. ¿Sí? Ahora yo tengo un dinero ahí que voy a transferir para hacer un pago de sueldos. ¿Cómo quieren que opere la empresa si no puedo pagar sueldos? ¿Sí me explico? Entonces es lo peor que hace la autoridad, quitarte tus herramientas de trabajo. Y una cuenta bancaria es una herramienta de tu trabajo contable. Es como si te quita la computadora, cómo haces transferencias, cómo lleva la contabilidad. Igual, si te quita una cuenta bancaria, ¿cómo haces tus movimientos? ¿Cómo expides cheques? ¿Cómo recibes depósitos? ¿Cómo haces transferencias? ¿Cómo haces movimientos? ¿Cómo pagas la nómina, el aguinaldo, etcétera? Tus créditos. Entonces es totalmente ilegal. Es un acto privativo. Siempre te debe escuchar, lo comentábamos, debe dejar una libre actuación tuya, un libre desarrollo de tus actividades, te debe permitir asociarte, te debe permitir desarrollarte, realizar todas tus actuaciones tributarias. Y de todo lo que estamos comentando, la autoridad se tiene que sujetar a un principio muy importante, que es el de legalidad. Yo tengo derecho a que exista la legalidad en México. ¿Qué implica la legalidad? Que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le dice. Y yo puedo hacer todo lo que no me prohíba. ¿Está claro? Pero la ley, claramente dije, no la miscelánea. La ley, no las normas de información financiera. Yo puedo hacer solamente lo que la ley no me prohíbe. Si a mí la ley no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer. No me importa lo que diga la miscelánea, porque la miscelánea no me puede imponer obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias están sujetas a un principio que se llama nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley. ¿Está claro? No hay tributo sin ley. Entonces, si tú me lo pones en una miscelánea, pues yo no estoy obligado ni a pagar ni a presentar declaraciones, ni a cumplir con lo que tú digas. Debe estar en una ley. Esa ley debe emanar del Congreso de la Unión. Si es un impuesto, debe iniciar primero en la Cámara de Diputados y luego transferirse el asunto a la Cámara de Senadores. Ese es el principio de legalidad. Además, la autoridad cuando me audita se debe sujetar al procedimiento de auditoría. Me debe auditar correctamente. Si viola el procedimiento, el acto es totalmente nulo.
La competencia, por último. Todas las autoridades que ejerzan un acto en contra mía deben ser competentes. ¿Cómo sé si una autoridad es competente? Bueno, pues porque la autoridad tiene que fundar y motivar su competencia. Funda señalando el artículo, fracción, inciso o subinciso, en su caso norma compleja que establezca su competencia. Y el motivo por el cual a mí me está ejercitando ese acto o ese procedimiento. Y si la autoridad no se sujeta a esa competencia, el acto va a ser totalmente nulo por ser violatorio de ese derecho humano a que nosotros solo podemos ser molestados por autoridad competente. Bien, hasta aquí le dejamos, continuamos en la siguiente para decir los derechos humanos que tiene el contribuyente. Nos faltan bastantes, son demasiados, no nos alcanzaría una clase para terminarlos, ¿sí? Es, yo creo que una materia que se tiene que analizar en todo un semestre. Desafortunadamente no tenemos todo el semestre para verlos, pero los vamos a comentar